Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Que el Señor bendiga a cada hermano, a cada hermana, amigo, amiga que está escuchando esta serie de seminarios que estamos viendo ya desde hace largo tiempo, avanzando en nuestros libros de la Biblia. Hemos tenido creo que 4 o 5 clases introductorias que estuvo muy buena, te las recomiendo, están ahí en Telegram. Si necesitas los audios me podés contactar por medio de Facebook o WhatsApp y te lo haremos llegar. Bueno, nuestro libro de hoy, el que nos convoca en nuestra serie de estudios, es el libro de Proverbios. Proverbios. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo tomarlo a nuestro libro de Proverbios? Aconsejar para muchos es un gran negocio. Hay mucha gente que necesita ser escuchado, hay mucha gente que necesita ser instruida. Comenzando desde la psicología hasta los programas de autoayuda o de consejería que se da en vivo por la radio o por la TV o por internet. Siguiendo con las columnas especializadas de los periódicos, e incluso hay un sinfín de libros de autoayuda. No solo secular, sino también cristianos, hay libros de autoayuda. Nuestra cultura está saturada de conocimiento, pero a menudo carece de sabiduría. Como bien decía en la introducción Ruth, que no se trata solo de tener conocimiento, porque si no tengo sabiduría, ese conocimiento se ha echado a perder. Por eso es tan necesario adquirir de parte de Dios sabiduría. Dice el libro de Santiago que el que desee tener sabiduría, pídasela a Dios, que Dios con abundante generosidad se lo puede entregar. Obviamente que el conocimiento se adquiere estudiando la palabra, como estamos haciendo en este momento, en humildes sesiones de estudios. Tampoco es un estudio profundísimo, pero sí, como siempre digo, a vuelo de pájaro podemos recorrer los libros de la Biblia y decir con la frente en alto: he leído toda la Biblia, ¿no? Y vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando en los libros y gracias al Señor lo estamos pudiendo hacer. El libro de Proverbios ofrece ayuda espiritual y profunda. Ayuda espiritual y profunda. También es práctica sobre asuntos que van desde la administración del dinero a los peligros del adulterio, e incluso a discernir, a juzgar, a analizar quiénes son amigos verdaderos. En Proverbios se puede encontrar sabiduría que funciona y entendimiento que permanece. El que adquiere de parte de Dios sabiduría a través de su palabra, esa sabiduría, esa esencia de Dios, del pensamiento, de la inspiración de Dios, quedan albergada en nuestro corazón y en nuestra mente. Un proverbio es una verdad condensada en unas pocas palabras. Eso es lo que es un proverbio, expuesto en una forma fácil de recordar para ser aplicado en una variedad de situaciones de la vida. Hay todo tipo de proverbios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un proverbio de la calle, un proverbio que viene de culturas. Pero esta colección de proverbios describe imágenes vívidas, contrastando asuntos tales como la necedad y la sabiduría, la pereza y la diligencia, el adulterio y la fidelidad, uso injusto de finanzas y mayordomía piadosa, uso correcto e incorrecto de la lengua, los verdaderos y los falsos amigos. O sea que la palabra de Dios en este aspecto, en toda la palabra, pero en Proverbios está muy marcado, y esto lo he yo comentado en alguna de nuestras prédicas de los fines de semana, es que Dios divide las aguas en dos, no en 3, ni en 4, ni en 5, en dos, el bueno y el malo, ¿no? El perezoso y el diligente, el adúltero y el fiel, etc. Al leer
este libro busca principios para edificar un matrimonio sólido. Matrimonios, varón, mujer que estás casado o casada. El libro de Proverbios trae herramientas para edificar un matrimonio sólido. También herramientas para criar nuestros hijos. Y también herramientas para relacionarnos con el prójimo, en el trabajo, por ejemplo. Distingue con atención el fruto que recogen los que siguen la sabiduría de Dios, en contraste con quienes no lo hacen. Es decir, los que obedecen reciben los beneficios. Los que no obedecen la sabiduría de Dios reciben las maldiciones o la cosecha de sus actos. El proverbio recuerda que no solo son reglas rígidas, sino descripciones piadosas de cómo la vida normalmente funciona. Un estudio meticuloso de este libro de Proverbios nos brinda excelentes ganancias, y hablo de ganancias en el amplio sentido de la palabra. No estoy hablando solamente de una cuestión monetaria. Si decidimos vivir conforme a los proverbios de Dios, creceremos en sabiduría. Esto lo puedes anotar como un lema, ¿no? Si decidimos vivir conforme a los proverbios de Dios, creceremos en sabiduría. Debido a que Proverbios es una antología de distintos refranes, no está diseñado para ser leído como otros libros, de principio a fin, a través de una lectura rápida, por ejemplo. Requiere meditación lenta y reflexiva, porque cada versículo, fíjate que cada versículo es un proverbio. Tal vez quieras considerar leer un capítulo por día durante un mes para darte el tiempo para reflexionar y, más importante aún, implementar la sabiduría que estás encontrando ahí en la palabra de Dios. No solamente, fue muy oportuno lo que dijo Ruth, no solamente acuñar conocimiento, sino implementarlo a la vida. El título en la Biblia hebrea es Los Proverbios de Salomón. Así figura en la Septuaginta, la Biblia griega de los 70. Proverbios reúne los 513 proverbios más importantes de los más de 3.000 ponderados por Salomón. Este dato lo puedes encontrar en Primera de Reyes, anótalo, Primera de Reyes 4:32, Eclesiastés 12:9, junto con algunos proverbios de otros en quien influyó Salomón, seguramente con mucha probabilidad. La palabra proverbio quiere decir básicamente ser como. Eso implica la palabra proverbio, ser como. De esta manera, Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Proverbios son afirmaciones, es decir, o ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidades fundamentales acerca de la vida. Por ahí hay, por ejemplo, la hormiga. Toma el ejemplo de algo natural, de algo sencillo como la hormiga, pero está hablando de la pereza, que es un pecado que trae consecuencias. Salomón buscó la sabiduría de Dios y ofreció dichos eficaces. Él pidió sabiduría, Dios se la da. Y no es de él, no son frases de él, son frases que Dios lo inspira para decir frases que son eficaces y eternas. Anotate Segunda de Crónica 1:19 al 12. Estos proverbios, diseñados para hacer que los hombres contemplen, primero, el temor de Dios, y segundo, que vivan por su sabiduría, es decir, por la sabiduría de Dios. La suma de esta sabiduría es
como siempre les digo también, la sabiduría no es algo abstracto, la sabiduría es una persona, y la persona es Jesucristo. En Jesucristo encontramos, en el Señor Jesús, en el Cristo, encontramos la sabiduría hecha persona. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero de manera inicial, sabiduría. Sin sabiduría no podemos llegar a los otros escalones, justificación, santificación y redención. O sea, el proverbio, la sabiduría te lleva a acercarte a Dios, a corregir tus caminos, cambiar el camino, dejar la maldad, dejar el pecado, aléjate de la mujer fácil, etcétera, 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 para volverte a Dios. Cuando te vuelves a Dios, viene en consecuencia la justificación, la santificación y la redención. Los temas de nuestro libro, Sabiduría, es el tema. El tema es sabiduría. El tema predominante del extenso discurso, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 al 9 y el versículo 18, es acerca de dos mujeres. Personifica, ahí te das cuenta, personifica a la sabiduría, personifica el proverbio, el proverbista, la sabiduría y la necia. La sabiduría y la necia. Sabiduría es la personificación del atributo de sabiduría de Dios y finalmente representa a Dios mismo. Mientras que necia representa a dioses falsos compitiendo por la devoción de Israel. La verdad que se expresa en que no puede haber sabiduría lejos de Dios. Repito, no puede haber sabiduría lejos de Dios. A todos esos que vemos por ahí por la calle, o aún algunos metidos dentro de la iglesia, que están lejos de Dios, no tienen sabiduría. Tener a Dios es iniciar el camino del conocimiento por comprensión y o por discernimiento. Para decirlo de una manera más clara, cuando vinimos a Cristo, o alguien que viene a Cristo, yo en mi caso conocí al Señor en la escuelita dominical, o sea, de muy niño. O sea que de chico ya empecé a ser instruido en la palabra. Pero gente que viene, que ha adorado, no sé, algún mono por ahí, alguna estatua, etcétera, o era ateo, qué sé yo, cuando a causa del pecado, etcétera, se encuentra con Cristo, se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo, lo que antes no entendía, de lo que antes se burlaba, hoy comienza a entender, a comprender y a sorprenderse. Y trata de contarle a sus amigos impíos y no lo entienden ellos a él ahora. Eso es lo que nos pasa. La gente no te entiende porque no tiene el mismo espíritu. Dicen, ¿no? El que no tiene el espíritu de Dios no nos oye. Pero bueno, debemos predicar el evangelio para que muchos vengan de las tinieblas a la luz admirable. Dice Proverbios 1:7, si querés buscarlo, que es un texto muy conocido, pero bueno, aquí está el quid de la cuestión. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjate el artículo que tiene allí, ¿no? Que no dice el temor a Jehová, sino de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí te das cuenta. ¿Quiénes son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza? Los insensatos. Como cristianos debemos ser sensatos y debemos amar la instrucción de la palabra de Dios. Yo les bendigo y les felicito, mis amados hermanos, por realmente hacer este esfuerzo, entre comillas, entiendo, porque hay otros cristianos que la están pasando muy mal y no tienen estos medios y esta comodidad que nosotros sí tenemos. Pero alguien que ama la sabiduría y la enseñanza es una persona sensata. Y ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Proverbios presenta principios para una vida piadosa y tiene mucho que decir acerca de la riqueza, el trabajo, la caridad,
y el asunto del corazón. El alcance de su tema abarca casi todos los aspectos de la vida. Nuestro libro, Proverbios. Proverbios en hebreo se dice Mishlei. Un proverbio es una frase breve y bien definida que presenta una verdad moral. Esta forma de instrucción era común en la historia primitiva de las naciones de Oriente, tales como, por ejemplo, los persas, los babilonios y los asirios. El autor de nuestro libro, el rey Salomón, hijo de David, es el principal escritor de los proverbios. Su nombre aparece en capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 1 y capítulo 25, versículo 1. También podemos suponer que Salomón coleccionó y editó proverbios aparte de los suyos propios, porque Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Ciertamente el título hebreo es Mishle Shelomo, o Shlomo. Shlomo es Salomón. Mishle es sabiduría de Salomón. La fecha de su escritura, de nuestro libro Proverbios de Salomón, fueron escritos alrededor del año 900 a.C. Durante su reinado como rey de Israel fue cuando él escribe los Proverbios. La nación alcanzó su clímax espiritual, política, cultural y económica. Mientras aumentaba la reputación de Israel, también lo hacía la del rey Salomón. Dignatarios extranjeros de los confines del mundo conocido en aquel tiempo viajaban grandes distancias para solamente escuchar hablar al sabio monarca Salomón. De hecho, tenemos el caso de la reina de Saba. Esto lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 34. ¿Cuáles son los temas teológicos de nuestro libro Proverbios? Salomón llega al trono con gran promesa, privilegio y oportunidad de Dios, porque Dios le concede su petición de entendimiento. Esto está documentado en Primera de Reyes, capítulo 3 al 12. Primera de Reyes 3, 9 al 12, es así. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tan grande? Bueno, interesante para hacer una exégesis primaria del versículo. Dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Amados, para poder discernir qué está bien y qué está mal, necesitamos sabiduría de Dios. Porque si nosotros discernimos con nuestra mente, nuestros ojos humanos, con nuestra capacidad, con nuestra experiencia, por los años que tengo, yo viví mucho y soy muy viejo y sé todo, nada. No sé nada, solo sé que no sé nada, dijo el filósofo. Entonces, para poder discernir aún, David decía en otro momento, dijo, Señor, examíname y ve y muéstrame si hay en mí camino de perversidad en mi corazón. Porque el corazón, dice Jeremías, es engañoso, ¿no? Y perverso. O sea, no te dejes guiar por tu corazón, pedile sabiduría a Dios para tomar las decisiones de tu vida, como lo hizo Salomón. Versículo 10 dice, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. ¿Escuchaste? A Dios le agradó esa oración. No le dijo, Señor, dame riqueza, Señor, dame un auto, dame fama, qué sé yo. Todo lo que hoy piden los hermanoides, ¿no? Y realmente Salomón pidió lo que Dios quería. O sea, ya Salomón tenía una previa sabiduría, porque pidió lo que a Dios le agrada. Pidámosle a Dios lo que a Él le agrada en nuestras oraciones, ¿les parece? Versículo 11 dice, Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida
¿no? Ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Dice el 12, he aquí he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado un corazón sabio y entendido. O sea que Dios puede producir ese milagro de darnos un corazón sabio y entendido. Esto no se logra ni en un seminario, ni en un instituto, ni que te vayas a la Harvard. Esto se logra en la intimidad con Dios y obviamente inquiriendo en las Escrituras, ¿no? Dice, de modo que no ha habido de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, y ni se levantará ninguno como tú después de ti. Qué linda respuesta del Señor, ¿no? Su sabiduría sobrepasa todas las demás. La sabiduría de Dios, obviamente. Dios le dio, entiendo yo, unas gotas de sabiduría a Salomón, porque recuerden cómo después cae Salomón, ¿verdad? Y él utilizó esa sabiduría para filosofar sobre la vida y dejarnos riquezas para nuestras propias vidas. Dice Primera de Reyes, capítulo 4, esto está documentado también aquí, versículo 29 al 31. Dice, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. Obviamente, cuando Dios da sabiduría a alguien y esta persona aplica esa sabiduría y habla de parte de Dios, la fama corre sola. Si vos estás buscando fama, no es por ir a la tele o hacerte youtuber o influencer, sino por pedirle a Dios sabiduría y predicar su palabra como Dios quiere que la prediquemos. Y la gente que realmente está buscando a Dios te va a seguir, es así. La impactante realidad en la vida de Salomón es que fracasó al no vivir la verdad, la sabiduría que él conocía. Ahí vemos el peligro que aún nosotros, como dice Pablo, el que cree que está fuerte, mire que no caiga. Por eso todos los días debemos estar humillados, tenemos un corazón contrito, un corazón penitente delante del Señor. Y decirle, Señor, gracias porque no solo me salvaste, sino me diste el honor de servirte en algún ministerio. No creérnosla porque ya tenemos cargo o porque somos esto o lo otro. Eso se da en el mundo. El Señor dijo, en el mundo es así, pero más entre vosotros no será así. Y esto está documentado en Primera de Reyes, capítulo 11. Versículo 1 y hasta el 11 vamos a leer. Dice así. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. O sea, una prohibición de parte de Dios, estaba prohibido. Pero bueno, él amó a mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de los cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con mucho amor. Ustedes vieron, nosotros venimos ya estudiando los libros anteriores, cómo este pecado de Salomón hizo que el reino se dividiera, ¿no? El reino se dividió y vino la maldición de parte de Dios, vinieron los babilonios, después vinieron los persas, y ustedes saben cómo termina la historia, ¿no? Con Israel, a causa de un líder. Por eso nosotros, acá hay varios pastores, por lo menos veo 2 pastores. Pastores, tengamos mucho cuidado, porque nuestros errores, nuestras metidas de pata, las paga el pueblo también. Entonces, pidámosle al Señor sabiduría, como siempre nos dice el pastor Chuy, sabiduría, pidan sabiduría. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, sus mujeres desviaron su corazón.
Bueno, esto me recuerda a una anécdota que alguien decía que quería el poder de Elías y la paciencia de Salomón. Y estaba hablando el hermano y predicando, era nuevito predicando. Decía, yo quiero tener, dice, el poder de Elías y que descendía fuego del cielo y esto y el otro, y quiero tener la paciencia de Salomón. Entonces atrás le decía, no, hermano, de Job. No, de Salomón. No, de Job, hermano. No, de Salomón. Pero ¿cómo de Salomón? Y usted imagínese, pastor, dice, 700 mujeres y 1.000 mujeres, 1.000 suegras. Bueno, entonces él interpretaba para ese lado, interpretó mal las escrituras, ¿no? Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. La mujer puede acercarte a Dios, una sola puede acercarte a Dios o puede desviarte de Dios. Imagínate, capaz que él tenía 2, 3 sabias, pero había 997 paganas que lo arrastraron. Y el tonto fue el que se metió con mujeres que no debía meterse. Versículo 4. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios. Fíjate, por entero, está diciendo que en parte Salomón hacía su ritual, era como muy religioso, ¿no? Como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como le había seguido su padre David. Entonces, Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Tremendo, ¿no? Y su hijo Roboam fue peor que él. Claro, si el padre fue terrible, no pretendamos que nuestros hijos sean lo mejor, ¿no? Dice Primera de Reyes 12, 6 y 8. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que había servido a su padre, Salomón, cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo, y les sirves, y les concedes su petición, y le dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él, Roboam, abandonó el consejo que le habían dado los ancianos, y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él, y le servían. O sea, un desastre fue ese reino, un desastre. Bien, Proverbios. ¿Cuál es el propósito de esta escritura del libro de Proverbios? El conocimiento no es más que la acumulación de hechos en bruto, pero la sabiduría es la habilidad de ver a la gente, los eventos y las situaciones como Dios las ve. En el libro de Proverbios, Salomón revela la mente de Dios en asuntos altos y sublimes y también en situaciones comunes, ordinarias y cotidianas. Ningún tema escapó a la atención del rey Salomón. Asuntos pertenecientes a la conducta personal, relaciones sexuales, negocios, riquezas, caridad, ambiciones, disciplinas, deudas, crianza de los hijos, carácter, alcohol, política, venganza y bondad. Estas, entre muchos otros tópicos, son tratados en esta rica colección de dichos sabios de Salomón. Veamos algunos versículos brevemente claves que hemos escogido, hay un montón, pero bueno, tomamos solamente algunos. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya lo dijimos, Proverbios 1:7. Adquiere sabiduría,
adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Proverbios 4:5. Y por último, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Proverbios 8:13 al 14. Breve resumen, muy breve resumen del libro. Resumir el libro de Proverbios es un poco difícil, porque a diferencia de muchos otros libros de las Escrituras, en este no hay una trama o argumento que se encuentre en sus páginas. Tampoco existen en el libro los personajes principales. Es la sabiduría lo que está en el escenario central. Una grande y divina sabiduría, que trasciende el total de la historia, que trasciende los pueblos y las culturas. Aún una lectura superficial de este magnífico tesoro de Proverbios revela las sustanciales palabras del Señor dadas a Salomón, que son tan relevantes ahora como lo fueron hace 3000 años, amados hermanos. ¿Cuáles son las referencias proféticas de nuestro libro? El tema de la sabiduría y su necedad en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, encuentra su cumplimiento en Cristo. En Proverbios somos continuamente exhortados a buscar la sabiduría, adquirir sabiduría y entender sabiduría. Proverbios también nos está diciendo, y lo vuelvo a repetir, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Lo repite en dos textos, la que leímos 1:7 y 9:10. Capítulo 9:10 también está. Nuestro temor a la ira y la justicia de Dios es lo que nos lleva a Cristo, quien es la encarnación de la sabiduría de Dios, como se expresó en su glorioso plan de redención para con la raza humana. En Cristo, por ejemplo, Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él encontramos la respuesta a nuestra búsqueda de la sabiduría, el remedio para nuestro temor de Dios y la sabiduría, justificación, santificación y redención, como lo hemos leído al principio. La sabiduría que se encuentra solo en Cristo y tan solo en Cristo está en contraste con la necedad del mundo, con la estupidez del mundo, la cual nos anima a ser sabios a nuestros propios ojos. La filosofía del mundo es ser sabio en tu propia prudencia, pero Proverbios también nos dice que los caminos del mundo no son los de Dios y que los caminos del mundo conducen a la muerte, como lo dice Proverbios 3:7. Bien, para ir terminando, ¿cuál es la aplicación práctica de nuestro libro para nosotros? Dentro de sus 31 capítulos de este libro se encuentra en su contenido un innegable sentido práctico para las respuestas racionales y sensibles a toda clase de dificultades que a veces son complejas. Ciertamente, Proverbios es el gran libro de cómo hacerlo, que jamás se ha escrito. Aquellos que tienen el buen sentido de adoptar para sí las lecciones de Salomón van a descubrir rápidamente que la piedad, la prosperidad y la alegría son suyas con pedirlo. La promesa recurrente en el libro de Proverbios es que aquellos que eligen la sabiduría y siguen a Dios y temen a Dios serán bendecidos de numerosas maneras. Primero, con larga vida. ¿Cuántos quieren vivir? Todos queremos vivir, tener una larga vida y productiva y para la gloria del Señor. Bueno, Proverbios 9:11 nos habla de larga vida. ¿Cuántos quieren prosperidad? Y todos necesitamos y queremos, no para nuestros propios deleites, como dice el apóstol Pablo, pero sí para servir al Señor y para tener bien a nuestra familia también. Bueno, prosperidad nos habla Proverbios 2:20 al 22. Gozo. El tener sabiduría nos llenará de gozo. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Y por último, nos llenará de la bondad de Dios. La bondad de Dios, en el capítulo 12, versículo 21. Por otra parte, aquellos que rechazan la sabiduría de Dios, sufrirán vergüenza y muerte.
capítulo 3, versículo 35, capítulo 10, versículo 21. Rechazar a Dios es elegir la necedad sobre la sabiduría. Repito, rechazar a Dios es elegir la necedad sobre la sabiduría. Y es, lisa y llanamente, separarnos nosotros mismos de Dios, de su palabra, de su sabiduría, de sus bendiciones y del mismo Señor Jesús. Fin. Como siempre hacemos para terminar nuestra lección, hacemos un vistazo de un segundo sobre nuestro libro Proverbios, que es nuestro libro del Antiguo Testamento número 20. El autor principal es Salomón, con contribución de otros. Fecha en que se escribió el libro: 970 al 675 a.C. Al igual que los Salmos, Proverbios fue escrito para ser disfrutado en todos los tiempos y fue pensado también para ser eterno. Se destaca se le llama el libro de la sabiduría, y hoy, como siempre, se busca en él sabiduría y guía en todos los asuntos de la vida. En todos los asuntos, no dejemos a Dios en ningún asunto de nuestras vidas. Bueno, amados, si el Señor nos dice otra cosa, el próximo día de clase estaremos continuando con el libro que continúa, que sigue. Que el Señor te bendiga y que puedas meditar en todo lo que hemos estado viendo juntos. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más